Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, iglesia? No, buenos días todavía. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Están dormidos? Entonces saluda al hermano que está al lado y dile la bienvenida. Dígale, bienvenido. Gloria a Dios. El Señor es grande y poderoso. Amén. Yo no sé qué es lo que el Señor tiene planeado el día de hoy, pero yo sé que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, dice la palabra, y Él tiene cosas grandes para nosotros. A veces pasamos momentos alegres, momentos tremendos, y uno le gustaría, dice a veces, se escucha a la gente, tan chévere como la pasamos cuando llegan de vacaciones, cuando estuvimos allá en Mallorca, cuando estuvimos por allá en Florida, el sol, la playa, el calor, cuando ve sus fotos, sus memorias, dice qué hermoso. Pero le tengo buenas noticias porque dice la Biblia que la gloria postrera será mayor. Lo que viene será mejor que lo que fue anteriormente. Así que yo te motivo y le digo, no se lo digo yo, lo dice la palabra en Ageo 2:9, que la gloria postrera será mayor y que habrá paz en tu casa, dice el Señor, en la casa del Señor. Tu casa es la casa del Señor. Donde tú vives, así vives en una habitación, esa es la casa del Señor. Donde tú has puesto un altar, donde tú oras, esa es casa de Dios. Dios hablaba el domingo pasado de la unción, que Dios vive dentro de nosotros. Por lo tanto, donde tú vas, eres de bendición. Por amor a uno, por ejemplo, si el hijo del primer ministro o del presidente de un país va a una escuela, por consecuencia de ese hijo, los amigos de ese hijo van a recibir una protección porque van a haber gente que los protege por causa del hijo. No es por causa del resto de personas, es por causa del hijo. Si el hijo cambia de colegio ya no hay protección para el resto. No sé si me dejo entender. Hay una bendición en tu vida. Donde tú vayas, el Señor va contigo y por consecuencia eres bendición para otros. ¿Me dejo entender? Pedro, el apóstol Pedro, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea que Pedro caminaba y solamente la sombra que lo tocaba a un enfermo recibía sanidad. Era por la presencia, él era de una bendición. Pat Robertson, el fundador del Club 700, un canal cristiano, uno de los primeros canales, si no es el primer canal cristiano americano, que desde los años finales de los 70, me parece. El hombre tiene más de 90 años y sigue predicando el evangelio a través de los satélites. El hombre dicen de que él pasaba por afuera del hospital orando y la gente adentro se sanaba. Porque la bendición estaba en él, la bendición está en cada uno de nosotros. La diferencia es que cuando tú crees, dice la palabra, para Dios no hay nada imposible, Lucas 1:37. Yo creo, yo sé. Habrá lucha, habrá un montón de cosas, habrá aflicción, pero en Cristo hemos vencido y Él es el que vive en nosotros. Amén. El título que le he puesto a la prédica hoy es Muerte por Adán y vida por Cristo. A mí me gusta mucho cuando predicar un poco del Antiguo Testamento y un poco del Nuevo Testamento para hacer una enseñanza. Hoy les quiero dar otra enseñanza acerca de quiénes somos nosotros y cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Un mensaje que quizás sea muy simple para nosotros, pero lo que Dios tiene preparado es algo poderoso. No hay nada que sea muy fácil o yo ya escuché esa prédica o yo ya lo supe, porque esto también nos ayuda a evangelismo para salir a predicar y poder nosotros enseñar con fundamento quién es Cristo. Así que quiero que me acompañe a Romanos 6:23. Romanos 6:23, Nuevo Testamento. Es poderoso. Romanos 6:23. Y esta es una cita bíblica a las cuales el ministerio de evangelismo siempre, cuando salen a predicar a las calles, siempre lo utiliza. Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está dividido en dos secciones. La primera dice, porque la paga del pecado es muerte, coma. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es paga? Tú cuando vas a una tienda, tú compras algo, tú das tu plata y te dan algo. Tú estás pagando por algo. La paga del pecado, consecuencia es muerte. Tú vas a una tienda, tú das una plata por conseguir algo. La paga del pecado, cuando compran pecado, lo que recibe uno es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna
¿En quién dice ahí? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está hablando Pablo a la iglesia que está en Roma. Le habla a los cristianos, al que tiene a Cristo, porque dice Señor nuestro. Muchos dicen, yo creo en Jesús. Todo el mundo puede creer en Jesús. Aún gente que se va a que les lean las cartas a los brujos. Yo espero que ningún cristiano practiquen esto, porque eso es enemistad con las cosas de Dios. Le explicaba a una persona, le digo, hasta tienen una Biblia. Hasta tienen una cruz en un lugar, porque la Biblia, de nada sirve tener una Biblia en una puerta de una casa o una Biblia abierta en el Salmo 91 en la puerta de la casa, si nunca se lee la Biblia. De nada sirve tener una. La Biblia es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Por eso es necesario escudriñarla. Cuando nos convertimos a Cristo, nos compramos Biblia en inglés, Biblia en español, Biblia de la traducción, nueva traducción internacional, actual, las Américas, de todas. Y tenemos, los que ya somos viejos en el Evangelio, un montón de Biblias en diferentes idiomas. Yo tengo hasta en árabe la Biblia, la tengo en portugués, la tengo en inglés, diferentes versiones, tengo un montón de Biblias. Ahora pregúnteme cuántas de esas Biblias yo me he leído. No me leo, siempre estoy con una Biblia. Ahora lo que hoy es, trato de agarrar una Biblia, leerla, marcarla, garabatearla, y cuando está ya completa me voy para otra. Ahora hay la facilidad de los teléfonos para ver otras traducciones, porque hay un montón. No le digo de que lea la Biblia del teléfono, no está mal, porque es viva y eficaz, pero lo importante es que tú la puedas garabatear y marcar, para que tú sepas, caramba, acá está. Yo he empezado a leer con esta Biblia, por eso me traje esta Biblia que parece páginas amarillas, es grande, pero ustedes lo pueden ver, está con amarillo, está subrayado, tiene cosas en los costados, porque son cosas que Dios me toca en el momento, y lo apunto. Es importante que vengamos con una Biblia de hojas y no solamente algo electrónico. Pero lo que le hablo es, el Romanos 6:23 está dividido en dos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo, de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Dice que había una historia donde había un pastor predicando y decía, la paga del pecado es muerte. Y no faltan a esos chistositos de la iglesia que se están codeando y empiezan a hablar. Y se levanta un joven extrovertido y todo y dice, pastor, tengo una pregunta, le dice. ¿Cuánto pesa el pecado? Porque usted dice que el pecado, dice, tiene un peso, dice, ¿no? El peso del pecado que lo agobia. ¿Cuánto es el peso del pecado? ¿50 kilos? ¿70? ¿100 kilos? Entonces el pastor se dio cuenta, me quiere tomar el pelo. No se rían. ¿Sí? Me quiere tomar el pelo. Y le dice, joven, le dice, si hay un cuerpo muerto y yo le pongo 100 kilos en el pecho de esa persona que está muerta, ¿sentirá el peso? Y dice, pastor, ¿cómo va a sentir peso si está muerto? Efectivamente, igualita, una persona que está muerta no siente el peso del pecado. No sé si me entiendes. Una persona muerta espiritualmente no siente el peso del pecado. Por eso quiero hablarles hoy del pecado. Muchos en la iglesia no se habla del pecado ni de la santidad, pero eso es lo principal. Muchos se hablan de otras cosas en la iglesia, pero lo principal, la esencia de lo que la palabra me enseña es la santidad y la salvación. Pero esto viene de la mano con el pecado, porque es algo que viene desde el Antiguo Testamento, desde antes de la ley, algo que viene uno acarreando. Entonces, primero tenemos que entender lo que nosotros sabemos, de que nosotros, acá nos está hablando de una muerte física. Si el enemigo, el diablo, Satanás, quisiera matarnos, ya nos hubiera volado a todos, pero él no puede. Acuérdense las prédicas de la viña del Señor, que estamos en la viña del Señor. El diablo, dice la Biblia, que viene como un león rugiente para ver a quién devorar. No dice la Biblia, el diablo va a venir y te va a morder. Él dice, va a llegar a amenazarte. Son esos como que llegan y te dicen, te voy a matar. Llegan a amenazarte, pero no te pueden hacer nada. Te podrán decir de lo que quiera, pero el diablo no te puede hacer a una persona que tiene a Cristo en su corazón, porque ya él viene como el hijo del presidente con su protección al lado, en el cual no te pueden tocar. La palabra dice, sométete a Dios y el diablo huirá de vosotros.
es una promesa. La gente a veces dice, diablo, tú vas a oír porque la Biblia dice que tú vas a oír, pero no se quiere someter a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, si uno no se somete a Dios, uno deja una puerta abierta. Pongo un paréntesis, Mateo 6 me habla de la oración ejemplo del Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y todavía estamos en Cristo y tenemos algún hermanito que todavía no me paga las 100 libras, entonces a ese deudor yo no lo puedo perdonar. Pero cuando tú sabes la oración ejemplo que Dios te dice que lo perdones, porque si tú no lo perdonas, Él no te perdona en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo me someto a Dios. Dice, el diablo huirá. El diablo no va a oír si tú tienes una puerta abierta. El diablo va a decir, un segundo, lo pongo de otro ejemplo. Tú estás en la corte y está ahí el juez y están los abogados, está el diablo, está que te acusa. Pero si tú no te has arrepentido, cuando tú te has arrepentido, el abogado tuyo, que Jesucristo dice, objeción, yo ya lo perdoné, yo no me acuerdo de lo que está hablando yo ya lo perdoné en la cruz del Calvario. Tranquilo, hijo, esto ya lo hemos ganado nosotros, ese es mi Dios. Pero si tú tienes una puerta abierta y tú no le has comentado a tu abogado que Jesucristo, ¿cuál es el problema? Y le has dicho, acá estoy, lo perdono a aquel, y le mando un mensaje y le digo, quédate con la plata y te bendigo. Si tú le mandas así, tú lo dices, ya, estás tranquilo. No te digo que 100 libras son 100 libritas, no es mucho, pero si son 10,000 libras, no te digo de que le digas que se quede con la plata. Sí, dice que uno tiene que pagar sus deudas, es un ejemplo. Pero nosotros no podemos tener una falta de perdón. Hay parejas, hay matrimonios que tienen falta de perdón. No, pastor, pero si yo duermo con mi esposo, duermo con mi esposa, salimos a comer, vamos al cine, estamos bien. Sí, podrá estar todo bien. Por eso sacaron hasta una película, Durmiendo con el enemigo. Porque tú puedes estar con una persona, pero estás acostumbrada con la persona, pero hay una falta de perdón con la persona. Por eso es que en las parejas a veces dicen, ¿pero qué te pasa? Ah, ¿qué me pasa? ¿Te acuerdas del 2000? ¿Cuándo? ¿18 años atrás? Sí. El 30 de febrero, ¿te acuerdas? Sí. Están prestando atención, ¿no? Anotaron el 30 de febrero. Sí. Y tienen esos ataques. ¿Por qué? Porque hay una falta de perdón. La falta de perdón no te va a dejar poder estar tú una libertad con el Señor. A paz nos ha llamado el Señor, a tener una libertad y un gozo con el Señor. El Señor nos ha llamado a tener una paz. Ahora, les hablo de una muerte espiritual, porque no hablo de una muerte física. El enemigo no te va a poder destruir a no ser que tú abras una puerta. Por eso le decimos a la iglesia, cierren todas puertas. Abogado tenemos nosotros delante de Cristo. Abogado. Cristo es poderoso para perdonarnos. Cristo perdona, no importa lo que tú hayas hecho. Cristo te perdona y dice, tranquilo, hijo mío. Hay un evangelista, le llaman el evangelista de la calle, es un centroamericano. Escuchaba su testimonio ayer. Él estuvo apartado de Dios. Se lo contaba ahora a mi hija cuando veníamos en el auto. Gloria a Dios, tengo tiempo para contarles porque la prédica es corta. ¿Y se los cuento? Ah, les gusta, ¿no? Ojalá no sea chisme. Sí. Entonces dice de que este hombre se apartó a los 13 años. La mamá lo llevaba a la iglesia, pero a los 13 años se apartó completamente del Señor. Y más bien se fue para la calle, se fue a vivir a la calle, a las pandillas, se llenó de tatuajes, dormía en la calle, probó la droga, un montón de cosas. Se volvió rebelde porque cuando un cristiano se aparta, el enemigo está contento, lo quiere destruir completamente. Pero aún así, cuando uno ha sido marcado por Dios, Juan 6:37 dice que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Aún en el medio de la borrachera, de lo que esté metido, de las drogas y todo, ahí Dios lo guarda y lo protege. Ahí lo que dice que el ángel de Jehová acampa de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Se lo digo porque ese varón se está aprendiendo las citas bíblicas de una manera sobrenatural. Solamente Dios puede hacer eso. Tengo que afilarme porque ya me va a pasar. Y entonces este hombre se apartó completamente del Señor. Dice que él llegaba a la casa y le encontraba a la mamá orando. Él decía, tú vas a ser un evangelista y le vas a servir al Señor. Ay, mamá, tú estás loca, le dice. Yo estoy orando por ti, estás loca, mamá. Y le dice que hay esa lucha. Pero entonces la mamá que va a decir, ay, sí, ya lo perdí a mi hijo. No,
Mamás, le decía en esta semana a una señora, le digo, las mujeres son las que edifican las casas, las mujeres son las que oran, las mujeres son las que claman, las mujeres son las que interceden. Hombres, no le digo no oren, oren también, que se levanten varones. Por eso es que la mujer se levanta muchas veces más que el varón. Es necesario que uno empiece a clamar. La mujer siempre se preocupa más, deja de comer por darle a comer el hijo. En cambio el papá llega y comparte mitad con el hijo, ¿no? La mujer es siempre más dadivosa con el hijo. La mujer le puede decir al hijo, estoy lleno, así no haya comido hace 2 días, para que el hijo coma. El hombre no. La mujer siempre es más, que cuida más la familia. La mujer tiene que ser esa intercesora, esa mujer que está orando en todo momento. Y le decía, mami, ya déjame tranquilo. Y le decía, mi Dios es más grande que tu Dios. Lo desafiaba. Así que si tú estás pasando por una situación, desafía a lo que el enemigo quiere decir que ya lo perdiste. Tú dile, yo no he perdido nada en el nombre de Jesús. Porque el enemigo te va a querer desanimar. Tú sales del servicio y dices, hoy sí, hasta mi perrito se convierte. Hoy todo en mi casa, hasta el loro va a decir gloria a Dios. Que el loro que no habla ni nada, todo vaya. Pero llega el loro y te maldice. Y te dice, ya me dañaron el día. No, ¿quién eres tú en Cristo Jesús? Cristo Jesús vive en ti. Tú le dices, te callas la boca porque tú vas a hacer tal cosa. Tú empiezas a declarar la gloria de Dios y lo que ya Dios te dijo de lo que tus hijos van a hacer. Y entonces le decía, cállate, y le decía, y era una lucha, y le decía, tú vas a ser un evangelista. El hombre empezó a salir de las calles, estuvo viviendo con una mujer, tuvo un hijo, 2 años y medio, él está en el trabajo, empezó a tener un trabajo, y de repente le dicen, lo llaman por teléfono y dice, ocurrió una tragedia, le dicen. ¿Qué pasó? Tienes que venir al hospital. Y cuando llega al hospital le dicen, tu hijo está muerto, le dice, 2 años y medio. La puerta no estaba con llave, abrió, salió. Él vivía en un lugar pequeño, en un barrio, y dice, y pasó fulano de tal en un camión y lo atropelló y lo mató al niño, le dice. Lo primero que él hizo, le reclamó a Dios, ¿dónde estabas, Señor? A veces somos así. Y dice que Dios le respondió, y le dijo, yo estoy en el mismo lugar donde tú me dejaste a mí, porque yo nunca te dejé a ti. Dios nunca nos ha dejado. Nosotros le hemos dejado a Dios. Nosotros oramos no por hacerle un favor a Dios, oramos porque lo necesitamos a Dios. Porque si no, nos morimos espiritualmente y nos ponen 100 kilos sobre el pecho y no sentimos nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, él dice que se sintió mal, se arrepintió, volvió a su casa y Dios lo empezó a utilizar como un gran evangelista. Lo llevaron a Estados Unidos, llevaban a diferentes países, él es puertorriqueño, a predicar el evangelio, hasta que llegó un momento que él se pone a orar y le dice, Señor, dame una persona fiel que vaya conmigo, porque ahora la persona con la que estaba, con la que ya se había casado, tenía más hijos y no podía ir con ella porque mi esposa tiene que cuidar los hijos. Dame una persona fiel, un brazo derecho para ser como un Pablo y un Timoteo y poder ir a predicar. Y el Señor le dice, yo ya te lo di, le dice, tú no puedes continuar el ministerio como tú estás, porque la persona que le había dado era la misma persona que había matado en el accidente a su hijo. Y tenía que perdonar a esa persona. Y le dijo, ¿cómo voy a perdonar al que mató a mi hijo? En ese momento mi único hijo. Y que Dios le dijo, a mi único hijo también lo crucificaron, le dijo. ¿Cómo uno no puede perdonar? Si Dios nos perdonó, no hay pecado pequeño, grande, nada. Pecado es pecado delante de Dios. Falta de perdón es falta de perdón delante de Dios. Uno humanamente no va a querer perdonar a nadie. Uno no va a querer perdonar, porque eso no es humano. Eso es sobrenatural. Decirle, Señor, ¿cómo voy a perdonar? Pero hoy tomo la decisión de perdonar, no porque la persona que me hirió se lo merece, sino porque yo quiero ser libre. Cuando tú decides perdonar, sea lo que sea, píntate la imagen más fea que pueda ocurrir, tú decides, yo lo perdono, y acuérdate, no porque lo merezca, sino porque yo quiero ser libre. Cuando tú perdonas, entonces viene una libertad desde adentro que se manifiesta hacia afuera. Cuando la gente dice, mejor ya no lo veo y así estoy tranquilo. Hay gente que no puede decir que están tranquilos, pero cuando ven la foto se acuerdan. Y algo duele, molesta, incomoda, fastidia. Por eso es importante perdonar. Cuando uno no perdona, vienen hasta enfermedades. Dicen por ahí que aunque la artritis, la diabetes, son enfermedades a los huesos, enfermedades a la sangre, vienen por causa de la falta de perdón.
Cuando callé, envejecieron mis huesos, dice el Salmos. Entonces es necesario perdonar. Yo no quiero predicar del perdón, quiero hablarles del pecado. Y entonces, cuando hablamos de una muerte espiritual, recordemos, somos eternos. Este cuerpo que ustedes ven acá, no sé, yo tengo 40 años y entonces no sé hasta cuántos viviré, 80, 90, no sé hasta cuántos llegaré. Pero yo sé de que Dios me ha hecho a mí un alma viviente y eterna. Y le daré gloria a Dios toda la eternidad. Esto es solamente una vida pasajera. La tierra pasará, todo esto pasará. Su palabra no va a pasar, eso va a seguir eternamente. Somos almas vivientes eternas. Hay gente que está preocupada por lo que dice: necesito comprarme un carro, una casa, un trabajo mejor, comprarme un taxi, hacer esto y lo otro en mi país. Eso es bueno, pero eso no es todo. Eso se acabará. Cuando te regreses de vacaciones a tu país, trata de salir de la ciudad y ándate al campo y busca un viejito sentado en una puerta, en una tienda, en una mecedora. 70 años para arriba, una persona ya que no trabaje, una persona que esté sentada. Y habla con esa persona y pregúntale acerca de la vida. Es que te van a decir: me arrepiento de lo que hice, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve todas estas cosas? Eso es vanagloria. ¿De qué me sirve? No te digo que no tengas algo bueno, tenlo. Como le digo, yo creo en la prosperidad. Cuando tu alma prospera, prosperas económicamente también y vive bien, disfrútalo. Pero no pueden estar nuestros ojos pensando en las cosas que vemos, sino en lo más allá, lo que Dios tiene preparado. Dice que Él tiene casas preparadas para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él ya tiene todo el nombre de nosotros, está escrito en el libro de la vida. Todo aquel que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y Él está esperando que cuando uno muere, que del polvo vinimos y al polvo volveremos, Dios envía a sus ángeles y nos llevan directamente delante de la presencia del Señor. Hebreos 9:27 dice: después de la muerte viene el juicio. Pero ¿qué es entonces lo que nos puede matar espiritualmente? Es el pecado. El pecado lo mata a uno espiritualmente. Y ese es el plan del diablo desde el comienzo. Desde el libro de Génesis capítulo 3 empieza el pecado. Desde allá. Y dice, entonces, ¿qué es lo que nos mata? El pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Todo aquello de que me hace desobedecer a Dios. Eso es el pecado. Ahora, si hagamos una reflexión, si en algún momento alguna persona, pongámoslo, no sé, una persona es infiel, tiene esposa, amante, novia y una part-timer por ahí, escondida, pero va a la iglesia, ayuna, diezma, se vigilia y hace todo, pero tiene todos sus gatos encerrados de todos los colores ahí y no siente nada. Es como un cuerpo muerto que le han puesto 100 kilos encima y está muerto espiritualmente. Cuando un cristiano, digamos, que es fiel a su esposo, a su esposa, a su novio, a su novia, y pasa por ahí alguien guapetón o guapetona y se pone a mirarle y algo le dice: no debes mirar porque tú eres un hombre casado, tú eres una princesa de Dios. Eso se llama el Espíritu Santo, porque tú eres un alma viviente y el Espíritu de Dios vive en los hijos de Dios. Acuérdense cuando comencé, Cristo vive en nosotros y te dice: no hagas eso. Entonces, ¿tú qué haces? La carne te dice que mires, que hables, que coquetees. El Espíritu te dice: no lo hagas. Y eso dale gloria a Dios, porque cuando tengas ese remordimiento o eso, que es el Espíritu Santo que te está hablando, cuando estás trabajando y miras a la derecha, a la izquierda, no hay nadie y hay un iPhone 8 ahí debajo del escritorio. ¡Wow! Y no hay nadie. O te lo encuentras en el tren. Ahora hay una sección que se dice propiedades perdidas, lost property, y tú vas y lo puedes entregar. Si se lo quieren robar ellos, allá ellos. Pero ¿qué dice? Uno viene a la iglesia a contar testimonio. O te encuentras una billetera y ahí está la dirección, el nombre y 1,000 libras. Ven las 1,000 libras, pero no ven el nombre y la dirección del dueño. Y se quieren guardar la plata. No, el Espíritu Santo primero te va a hablar y te va a decir: no hagas tal cosa. Un hermano una vez me comentó
que se encontró un dinero y se sintió mal y fue y lo entregó. Eso es cuando tienes el Espíritu Santo que te redarguye. Pero cuando tú lo pasas por encima, dice, te reprendo, Satanás. Y no es Satanás, no es el diablo, es el Espíritu Santo que te está redarguyendo porque Él no quiere que te mueras espiritualmente. Si tú lo dejas pasar una vez, la segunda vez ya no lo vas a sentir tan fuerte. La tercera ya no importa. Y la cuarta pues no importa. Vivo con María, Marta, Gloria y Victoria y normal y voy a la iglesia. Y ya no sientes nada. Por eso nos encontramos con iglesias cristianas en las cuales suceden todas estas cosas. No podemos. Por eso no se predica muchas veces del pecado. Perdón si soy fuerte, pero yo confío en el Señor que acá somos gente fieles. Amén. Si no lo dice amén, aunque sea dígalo por fe, mi hermano, porque tiene que salir acá diferente, que el Espíritu Santo redarguya, hable y lo transforme a uno. Ahora, ¿dónde se inicia este pecado? Les hablo que el pecado trae muerte. Les dije que es el pecado, pero ¿dónde se inicia el pecado? Cuando Adán estaba en el capítulo 3, cuando es engañado por el diablo, ya el pecado estuvo en el corazón del diablo. O sea que el origen del pecado está en el corazón de Satanás. En Isaías 14 dice que él quería subir a las alturas, ser superior a los ángeles de Dios y sentarse en el trono, dice la palabra. Ahí Satanás quería ser como Dios y Dios lo lanzó aquí a la tierra, fue lanzado. Cuando él fue lanzado está la teoría de que cuando él fue lanzado que los ángeles que estuvieron cómplices con él fueron los que cayeron en la tierra y se cree el origen de que son de los demonios, los ángeles caídos. Por eso si algún hermano le dice, hermano, usted es como un ángel caído del cielo, dígale, Satanás, reprendo en el nombre de Jesús, porque tú no eres un ángel caído. No le digo que le digas así, es una broma, pero nosotros no somos ángeles caídos, los ángeles caídos son otros, ¿sí? Pero entonces se cree que cuando cayó, dicen por ahí que fue un meteorito y que murieron los dinosaurios y tanta cosa que hay, es una teoría, pero de eso no les voy a hablar el día de hoy. Pero el origen viene en el corazón de Satanás. En el libro de Apocalipsis, que es el último libro, dice que ya está condenado el diablo, pero dice, hay de aquellos que están sobre la tierra todavía, porque queda un corto de tiempo donde cual Satanás se va a querer levantar a querer confundir, engañar, dañar, robar, matar y destruir a todo. Ese es el tiempo en el que vivimos nosotros, donde el diablo quiere destruir. Por eso tienes aflicción, pero el Señor dijo, pero conmigo has vencido. Entonces no importa la situación que tú puedas estar pasando, tú sabes que Cristo vive en ti. La aflicción que yo puedo tener no importa, porque esto sea pasajero, esto se va a ir en el nombre de Jesús. Entonces Satanás le engaña. Entonces el inicio del pecado empieza en el corazón de Satanás y lo siembra en el hombre. Lo engaña a Eva, engaña a Adán y el pecado entró. Por eso cuando el pecado entra en el hombre, Dios inmediatamente en el jardín del Edén dice, este hombre ahora es pecador, porque antes hablaba así como hablo yo con ustedes, como Moisés hablaba cara a cara, aunque dice que fue el que le vio las espaldas, que es otro tema también, pero él podía hablar porque Dios es puro, Adán era puro, santo. Cuando entra el pecado, Dios no vive con el pecado, pone un ángel que estaba revoloteando la espada para que ya no entre al jardín del Edén, porque ya había pecado en el hombre. No puede haber, por eso Dios no cohabita con el pecado, hay una separación. Hay una separación. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Dice, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno. Cuando Jesús está en la cruz y Él muere, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque hay una separación, la única separación en la historia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La única separación es cuando Él dice consumado es y Él muere. ¿Por qué? Porque como en Dios no existe pecado, Cristo lleva en su cuerpo físico el pecado para quitarlo del mundo. Por eso es que dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese es el momento donde Él lleva tu dolor del 2018, tu enfermedad, tu aflicción, la situación que estás pasando, que dices, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero de repente llegaste a la iglesia hoy y dices, caramba, Cristo vive en mí. Entonces esta situación no es para muerte. Esta situación no es como dijo Jesús con Lázaro. Cuando estaba en la tumba dijo, esta enfermedad no es de muerte. Y llega y María le dice, se murió, si hubiera llegado antes. Le dice, ¿no te he dicho que si tan solamente creyeres, verás tú la gloria de Dios? Por eso le digo, mujeres, oren, intercedan.
Es tiempo, iglesia, clamar. Hay una situación, sí, pero con todo me regocijaré yo en Jehová. Hay situación de lo que sea, no tengo trabajo, pero no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Algo tendrá que ocurrir, algo ocurre, algo. Dios es un Dios de milagros, un Dios vivo, un Dios que responde, iglesia. Yo estoy ayunando los viernes, no lo digo por vanagloria, lo digo para aquel que estamos en ayuno congregacional. El que pueda ayunar el viernes, ayune y trate de venir acá en el servicio de adoración y oración y levantamos el ayuno juntos y ocurre algo tremendo. Yo me puse de rodillas y le pedí específicamente algo a Dios que necesitaba en las finanzas para comprar algo. Pongo mi teléfono en silencio y lo pongo al lado y me pongo a orar y me pongo a orar, a llorar, a adorar un rato. Y después que termino todo, empiezo a revisar mis correos rápidamente para ver si había algo del trabajo. Y me encuentro con un correo de mi contadora y me dice que voy a recibir un cheque. ¡Wow! Pues Dios mismo respondió porque ese cheque no tenía que llegar por ninguna parte. Y le doy la gloria a Dios. Otro viernes me meto en lo mismo y Dios me trae otra respuesta por otro lado, con una llamada por teléfono. ¿Dios tiene control de sus hijos? Sí, mi hermano. ¿Dios está muerto? No, mi hermano. Cristo vive. ¿Y dónde vive? Vive en nosotros. Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿No te he dicho que si tan solo creyeres verás la gloria de Dios? Solamente si tan solo creyeres. El enemigo no te puede morder. Viene como el león rugiente para ver a quién devora. A ver quién tiene miedo. Y ahí voy a entrar. ¿Quién me va a abrir la puerta? Dice, acá te equivocaste. Porque aquí vive Cristo. Por eso dice que cuando un demonio sale, se junta con 7 peores para tratar de ver de nuevo, volver a la casa de donde salió y a ver cómo le encuentra. Dice, caramba, yo salí de ahí, pero ahora encuentro que está Cristo, por ahí no me meto. Porque ahí está un hijo y hay una protección. Acuérdense, el hijo del presidente. Nosotros somos hijos de Dios mayor que cualquier hijo del presidente. Los seguridad del presidente te pueden traicionar. Los ángeles de Dios no. Vienen bajo un mandato de Dios. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos ángeles alrededor de nosotros. No es para que estén hablando con ángeles, solamente hablamos con Dios. Hay gente que habla con sus ángeles o que hablan con otras personas. Esos son demonios. Uno tiene que hablar directamente con Dios. Entonces el pecado, ¿cómo entra? Entra a través de Adán. Y ahora acompáñenme a Romanos. Estábamos en el libro de Romanos 6, ahora vamos a Romanos 5. Salud. En España dicen Jesús. Dicen, no sé qué verdad es esta, mientras buscan Romanos 5. En inglés le dicen bless you, te bendigo. Dicen que había un rey que le atacó una epidemia de muerte y la manifestación era el estornudo. Y para cancelar la maldición le decían bless you, lo bendicen. En España dicen Jesús, nombre sobre todo nombre. Y en América Latina dicen salud, para ir en contra de la enfermedad. ¿Ven que hay un poder en la palabra? Y la gente a veces dice que no. Tú bendice, dile buenos días, feliz año, ¿se acuerdan? Gloria a Dios, bendice. Romanos 5, versículo 12. Romanos está en el Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a dar tiempo que todos los tengan, porque eso es algo poderoso. Quiero que todos lo busquemos. Gloria a Dios. Romanos 5:12 tiene un título que dice Adán y Cristo. Y les voy a dejar de tarea que lean todo lo que es esa historia. Adán y Cristo. Romanos 5:12 dice, por tanto, pongan atención, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Hacemos un paréntesis. Entró por un hombre hablando de Adán. Y por el pecado la muerte. La paga del pecado es muerte. Está hablando de una muerte espiritual. Entonces leamos de nuevo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, que por la causa que entró en Adán, toda persona que nace con ese deseo de la concupiscencia que habla Santiago 1, del deseo de la carne de querer pecar.
Los niños todos son de Dios, pero mientras van creciendo hay gente que es tentada porque vive uno en la carne. Mientras uno vive en este cuerpo físico va a haber ese deseo en la carne. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice que porque pecó Adán, todos heredamos el pecado. Mucha gente dice, pero eso no es justo, pastor. Ustedes son cristianos, entendemos, pero cuando uno está en la calle y le dice a la gente, dice, pero eso no es justo que por la culpa de Adán yo tenga que pagar las consecuencias. Si no hubiera sido Adán, hubiera sido Edward o otra persona, pero alguien hubiera metido la pata. Alguien. Así como Noé metió la pata. ¿Sabían, no? Metió el pato y la pata al arca. Sí. Pero así, algo tarde o temprano, hubiera metido la pata. Es una expresión que en todos países, en toda Latinoamérica se entiende metido la pata, ¿no? ¿Sí? Ya, perdón, a veces es que habla uno con sus modismos del país y no. Entonces, tarde dice, pero no es justo. Y claro, y si uno se pone a ver, en verdad, como que no es justo que por la culpa de uno, que por la culpa de un hombre, todos tengamos que pagar la consecuencia. Y es por eso que desde aquel momento todo el mundo trata de buscar un bien. Cuando uno sale y predica, dice, pero yo no le hago mal a nadie. ¿No han escuchado? Yo no soy malo, yo no soy ladrón, yo no soy alcohólico, no soy un fumón, yo no le hago mal a nadie. Y creo que Dios es bueno y entonces, porque como yo soy bueno, entonces yo voy al cielo. Y no es por tus obras, no es porque tú no eres malo. Si fuera por nuestras obras, nos estaríamos nosotros gloriando. Es que ahí viene el hermano que no es malo con nadie. Súper hermano, grandioso hermano. Y lo eleva al hermano. No es por nuestras obras para que nadie se gloríe. La gente busca religiones y se meten en la religión para tratar de buscar ser bueno o ser diferente. La religión te aparta de Dios. Cristo no es religión, Cristo es una relación. Cristo está vivo, Cristo es una relación. Si nos denominamos nosotros religión, nos denominamos porque hacemos un servicio, digámoslo, religioso, de donde nosotros podemos hablar y presentarle a la iglesia el Cristo que nosotros amamos y servimos. Un Cristo vivo, no un Cristo que está en una cruz crucificado. Él se levantó de los muertos, Él está vivo. Nosotros hablamos y Él responde, porque Él está vivo. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y dijo, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo los daré. Dice, clama a mí, yo te responderé. Es una promesa, iglesia. Entonces, cuando tú pasas por una situación, ¿qué vas a hacer? Clama a Dios. Habla con Dios. Y Él va a traer una respuesta. Dios es poderoso. Hay unas mentiras diabólicas. Dice, al final, todos los dioses son los mismos, dice. Todas las religiones te llevan a Dios. Mentira. Pónganse a ver cada una de las religiones. Y perdón si sueno fuerte en esto, pero hay religiones, los mormones, un ejemplo, que ellos no te hablan de la salvación que viene a través de Jesucristo. No lo hablan así. Y hay diferentes religiones que te llevan a través de otro canal, te llevan a través de otros conductos. En el catolicismo dicen de que existe lo que es está el cielo y el infierno, y en el medio dicen ellos que está, se me fue la palabra, el purgatorio, donde está que se tiene que rezar para que el alma de esa persona sea llevada al cielo. Eso es mentira. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. El único que intercede por nuestros pecados es Jesucristo, nadie más. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Pero es solamente a través de Jesucristo donde podemos tener esa salvación tan grande. Ahora vayamos a 1 Corintios, que está más adelante de Romanos, es el siguiente libro. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. 1 Corintios 15, 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, el que tenía que venir, espíritu vivificante. Habla de dos Adán. El primer Adán del Antiguo Testamento, el Adán del Nuevo Testamento. El Adán del Nuevo Testamento es Jesucristo. ¿Por qué dice Adán? Porque tenía que ser
con las mismas características de un hombre, porque el pecado, como entró a través de un hombre, tenía que salir a través de un hombre el pecado. De la misma manera como entró, tiene que salir. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Por eso dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer espíritu vivificante. Les dije, somos almas eternas. Dios lo creó a Adán y le sopló aliento de vida y se volvió Adán un alma viviente. Ahora nosotros tenemos a Cristo, que es el postrer Adán, y tenemos nosotros un espíritu vivificante, que es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Ahora volvamos a Romanos 5, ya casi termino. Romanos 5, y por eso les dije que se lean en su casa todo lo que es Romanos 5, para que puedan entender bien todo lo que estoy hablando. Y les voy a leer 3 citas bíblicas, el versículo 15, el 17 y el 19. Dice Romanos 5:15. Pero el don es un regalo. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hago un paréntesis, por la gracia de uno solo. No existe ningún otro intercesor por nosotros sino solamente Jesús. Por eso es poderoso el nombre del Señor, nombre sobre todo nombre. Verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia. Y el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y con esto yo voy a concluir, porque es poderoso. Ahora yo les quiero hacer una comparación. El Adán del Antiguo Testamento y Jesús. Antiguo pacto y nuevo pacto. Era necesario, como les dije, que a través de un hombre con las mismas características, Adán no tuvo mamá, Adán fue formado. Jesucristo, nuestro Dios, no tuvo mamá. Él concibió por el Espíritu Santo para ponerse dentro del cuerpo de María, el nacimiento virginal de María, de las mismas características. El primer hombre era pecador y desde ahí, por esa transgresión, por lo que él mismo rompió esa ley, viene desde ahí el pecado en el hombre. Con Jesucristo, el postrer Adán, él quita el pecado del hombre. La diferencia, los dos Adán, por eso 1 Corintios 5:15 nos habla de los dos, del postrer Adán. Importante saber esto. Con el Adán antiguo, nosotros heredamos la naturaleza de Adán. Pero con Jesús nosotros heredamos una naturaleza nueva, un nacimiento nuevo. Heredamos nosotros todo lo que yo les vengo diciendo de la palabra que nos dice a nosotros que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso te hace que tu espíritu sea vivificado. Con nosotros, Adán, heredamos muerte, mas cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador, Él te llama de tinieblas a luz y ahora le perteneces. Dice la palabra que cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, eres sellado por el poder del Espíritu Santo y ya tú le perteneces al Señor. En el campo no tienen las ovejas tiradas así, les ponen un sello, una marca, para cuando venga el dueño del campo, diga, estas ovejas son mías, acá está su marca. Cuando venga el Señor y recoja, también dice, recogerá en las canastas los peces buenos y los peces malos. Estos tienen la marca, el sello del Espíritu Santo, estos van conmigo, estos no. Va a separar el trigo también con la cizaña. Él los separará, Él separa a los hijos de Dios con los que no son. En la iglesia misma, nos podemos engañar entre nosotros, pero Cristo no puede ser burlado, Él conoce nuestro corazón. Y cuando Él venga en un sonido de trompeta, no sabemos el día ni la hora, ni aún los ángeles, puede llegar ahorita y quizás no toda la iglesia se va con el Señor, porque Dios conoce el corazón. Con Adán estábamos perdidos, con Jesús tenemos salvación. Con Jesús dice que aún si tú no conociste a tu padre o a tu madre, o te abandonaron, o los perdiste, fallecieron, lo que haya sido, dice que aún con todo, Él te recoge y Él te adopta.
ahora Él nos concede el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando tú eres hijo, tienes toda la herencia del Padre, tienes toda la protección del Padre, toda la bendición del Padre, porque ya no eres huérfano, ya no eres solo, ahora yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Como que ustedes no creen, ¿no? Voy a empezar de nuevo, ahora en Romanos 6:23, como que está dormida la iglesia, creo, ¿no? Yo no sé si me creen, pero qué poderoso es eso. Saber de que nosotros antes estábamos muertos y ahora tenemos vida. ¿Sabe que si algo nos pasa, nos vamos a una eternidad con Cristo? Hay gente que le tiene miedo a la muerte, tiene terror a la muerte. Uno tiene que estar confiado que si te pasa algo, te vas a una eternidad con Cristo. Claro, que Dios te guarde y te protege. Yo quiero conocer a mis nietos. La iglesia recién empieza. Yo sé que no me voy a morir porque dice la Biblia que es hasta los 70, 80 años el más robusto. Por eso como bien, para llegar bien robusto y llegar hasta los 90, 100. Pero el día que el Señor me llame a su presencia, me voy gozoso, me voy contento. Pero sé que hay tiempo. Si me voy ahorita, habrá tristeza en casa. Por mis hijos tan pequeños, ellos necesitan a su papá. Entonces yo sé que el Señor tiene preparado un tiempo. Dios tiene cosas grandes para nosotros. No le tengas miedo a la muerte, iglesia. Tenle miedo al que puede matar el alma, al que decide a dónde se va uno. Si alguno de nosotros está llevando una doble vida, no le digo que me la diga a mí, que se lo diga a mi Padre. Y Él, ¿sabes lo que Él te va a hacer? No te va a decir, ven acá que tenemos que hablar, hijo. No, Él te va a escuchar. Él se va a sentar. Dice que en Apocalipsis 3:20, si el chip no está malogrado, dice que Él está ahí y llama. Al que abre la puerta, Él entrará y cenará con Él. Cuando tú le tocas la puerta y dices, Señor Jesús, dice, sí, ¿quién es? Soy yo, tu hijo. Pasa. Empiezas a hablar, Él te escucha. Dice, vamos a comer, hijo mío. Y empiezas a hablar y le dices, cuando uno quiere pedir perdón a alguien, le da vueltas al asunto, ¿no? Se mira, es que quiero hablar contigo. ¿Cuándo? Mañana a las 3. Parece que pasa un mes hasta que llegue a las 3 de la tarde del día de mañana. Y empieza y le tiembla hasta la boca. No sabe cómo empezar a hablar. Porque tienes que pedir perdón o algo. Cuando tú llegas delante del Padre, tiene que haber esa relación y dices, Señor, he pecado contra ti. Te he fallado. Te engañé. Me burlé de mí, de tu hijo, de tu hija. He fallado. El Señor no te condena. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Él te acepta. Él dice, no he hecho el bien. No importa, hijo mío, estás arrepentido. Yo traigo bálsamo para sanar tus heridas. Ese es mi Dios, un Dios que perdona. Con el diablo, con Adán antiguo. Adán antiguo fue tentado por el diablo. Con nosotros en la actualidad, el diablo quiso tentar a Jesús como hombre. Y te traigo una buena noticia. Cuando el diablo quiere llegar y tú sabes quién eres en Cristo Jesús, el diablo huirá. Cuando le hace el diablo 3 preguntas a Cristo y Jesús le dijo, escrito está, y le respondió con la palabra, no dijo con la Biblia que la tengo en la puerta de mi casa, sino con la palabra misma hablada. Le respondió, Satanás se fue, Satanás huirá. Si pasas por una situación, y esto es solo para los que creen, no sé cuántos pueden creer aquí. Ah, gloria a Dios. Para los que creen, el que cree eso, cuando el diablo quiera tocar la puerta de tu casa o ha entrado por una puerta que tú has abierto, tú le puedes decir, te vas hoy en el nombre de Jesús. Y te arrepientes de tus malos caminos y Dios trae una sanidad, trae una bendición, trae una libertad en el nombre de Jesús. Yo le invito a la iglesia que nos pongamos de pie y voy a leerle esta cita bíblica que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 23 y 24. Vamos a dar tiempo que la gente lo busque. Está después de Santiago. Primera de Pedro 2, 23 y 24. Póngale atención.
y habla de la vida de Jesucristo. Obviamente me gustaría leerle muchas citas bíblicas desde antes para poder entenderlo más claro, pero como es una prédica solamente lo trato de reducir a lo que es. Primera de Pedro 2:23, hablando de nuestro Señor Jesús, dice: quien cuando le maldecían, acuérdense, a Jesús se burlaron de él, le pusieron corona de espinas, le pusieron el manto ahí como que era rey, se burlaban, lo escupieron. Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Que nosotros por las heridas de nuestro Señor Jesús hemos sido sanados. Si hay alguna persona en la congregación que está enferma, físicamente o espiritualmente, uno recibe sanidad. Sea lo que sea la enfermedad, uno recibe sanidad. No se me distraigan. Póngame atención. Si alguna persona se acerca delante del Señor, recibe estos dos beneficios. Jesús llevó en la espalda, en el cuerpo, 39 latigazos. Dice que no le dieron 40. Los soldados romanos no daban 40 porque 40 latigazos ya el cuerpo no soportaba y normalmente morían. Entonces 39 ya lo dejaban moribundo. Y cuando ya estaba moribundo, entonces ya lo dejaban. Pero 39 enfermedades son las enfermedades primas de las cuales derivan todas las otras enfermedades. Por lo tanto, si en ese cuerpo llevó todas esas enfermedades primas a un madero, a una cruz del Calvario, por la cual nosotros ahora podemos ser sanos físicamente y espiritualmente, no podemos decir nosotros de que esta enfermedad me va a hacer daño a mí, porque eso es momentáneo. En Cristo hay salvación. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y yo quiero hacer una invitación hoy, porque esto es poderoso. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y empieza a orar ahí a Dios. Empieza a orar y empieza a meditar en la palabra, en lo que hemos hablado hoy. En el nombre de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano. Yo no creo en las casualidades, sino en los propósitos, que Dios tiene propósitos con su iglesia. Si es la primera vez que tú escuchas un mensaje así de salvación, yo quiero hacer dos llamados. Primero, el primer llamado es que si tú no has hecho una oración de fe, de aceptarlo a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón, que Él entre, yo te hago la oferta de presentarte a Cristo, que vengas acá adelante y yo te ayudo a orar, a que aceptes a Cristo, que Él entre en tu vida y que Él reine en tu corazón. Inmediatamente cuando tú aceptas el postrer Adán, a Jesucristo, tú dejas de vivir en una muerte y vives en una vida y vuelves un espíritu vivificante, dice la palabra. Si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que des un paso adelante, todos con los ojos cerrados. No quiero que nadie que tenga vergüenza, si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo, que venga acá adelante. Y también quiero hacer otro llamado, que si tú sabes que tú has estado apartado de Dios, puedes estar viniendo a la iglesia, pero no has aceptado, has tenido a Cristo, pero has estado apartado del Señor y quieres restaurar tu relación con el Señor, yo te invito a que vengas acá adelante para orar por ti. Si hay alguna persona que quiere tomar la determinación el día de hoy de decir, yo quiero buscar más de ti, Señor. Si hay más gente, yo invito a que venga acá adelante. Que venga acá adelante. Es tiempo de restaurar la relación con Cristo. Es tiempo de restaurar. Toda la iglesia con los ojos cerrados ahí, orando y levantando tus manos. Cristo no murió en vano en la cruz. Cristo murió con propósito.